Fisiología del aparato gastrointestinal de los rumiantes, presentado por Gina Tatiana Beltrán Ormaza, estudiante de zootecnia, nutrición de rumiantes, UNAD 2022. ¿Qué tipo de microorganismos están presentes en el ambiente ruminal? En el rumen podemos encontrar muchos microorganismos, las bacterias y los protozoos, que son los que se encargan de la fermentación del material vegetal que consumen los animales y transformándolos en ácidos grasos volátiles y metanos y dióxidos de carbono. También dentro de los microorganismos encontramos las bacterias. La densidad bacteriana en el rumen se encuentra en el rango de 10 a la 7 a 10 a la 10 células por milímetro de líquido ruminal. Los filos bacterianos más abundantes son las Bacteroidetes y Firmicutes, que incluye por lo menos el 75% de la población bacteriana total. El género de bacterias ruminales más abundantes es la Praeboteria, que representa aproximadamente el 20% de la comunidad bacteriana. Dentro, los hongos. Los hongos incrementan su tiempo de resistencia adhiriéndose a las partículas de alimentos. Por ese motivo ha sido difícil calcular su biomasa en el contenido ruminal. Los géneros predominantes son Ascomycota con el 27%, Basidiomycota con el 3% y Neocalismatigomycota con el 1%. Protozoos. Se ha identificado más de 20 especies de protozoarios, cuya concentración en el rumen es aproximadamente 10 a la 6 células por milímetro de líquido ruminal. Si bien es números generosos de protozoarios es menor de las bacterias, los protozoos son físicamente más grandes que las bacterias y pueden constituir aproximadamente la mitad de la biomasa microbiana ruminal total. Los protozoarios predominantes son Ectodymium, Epidymium y Metadymium, entre otros. Más del 90% de la población de protozoarios en el rumen pertenecen a la clase Litostomea, que incluyen dos grupos, Aptoria y Trichistomatia. Dentro del rumen también encontramos a las arqueas. La densidad de arqueas en el rumen no se ha determinado con precisión. Estos microorganismos desempeñan un papel esencial en la eficiencia alimenticia porque participan en la formación de metano, la cual utilizan dióxido de carbono e hidrógeno. El filo arqueal más abundante en el rumen es el Euriarchaeota, que constituye el 99% de la población de arqueas ruminales. ¿Cuáles son las condiciones que prevalecen en el rumen para garantizar la sostenibilidad de los microorganismos? Ecosistema abierto y continuo. Para que una población de microorganismos pueda desarrollarse y mantenerse en un medio, este debe permitir una entrada continua de sustratos y también una salida permanente de desechos de microorganismos muertos. Aporte constante de sustratos. Los microorganismos necesitan nutrientes para poder desarrollarse, multiplicarse y sostenerse como población. Por lo tanto, la ingesta que realiza el rumiante provee a los microorganismos los sustratos que requieren para su sustento. Tiempo de retención. Los procesos fermentativos son los más lentos que la digestión, tal como ocurre en el estómago e intestino delgado. Para que esa fermentación sea eficiente, el contenido ruminal debe ser retenido en el retículo rumen, tiempo suficiente para permitir la acción microbiana. Medio acuoso. Esto se refiere a las reacciones bioquímicas ocurren en un medio acuoso, dado que gran parte de las enzimas bacterianas son extracelulares y actúan en el líquido ruminal. Anaerobiosis.
Como es bien sabido, el ambiente ruminal es anaerobio, con baja concentración de oxígeno. Si hubiera oxígeno, en lugar de obtener productos que se utilizan como fuente de energía disponible para animar disponible para el animal como los ácidos grasos volátiles, se obtendría dióxido de carbono y agua. Osmolaridad. La osmolaridad es la medida para expresar el nivel de concentración de los componentes de diversas disoluciones, que se mide en osmoles litro. Una fermentación normal se lleva a cabo con una osmolaridad entre 260 y 340 osmoles. pH. El pH puede variar entre 5.8 y 7.0. Luego de la ingesta de concentrados, el pH baja considerablemente por la rápida fermentación producida, lo cual genera un medio ácido. Las bacterias celulolíticas se inhiben a pH menor de 6.0, a pH menor de 5.5. Suelen ser anormales tanto la función ruminal como la del animal como consecuencia de la acidosis. Temperatura. Debido a la enorme cantidad de procesos metabólicos que se producen en el rumen, la temperatura suele ser 1 o 2 grados por encima de la temperatura corporal del animal. Se pueden lograr descensos de la temperatura ruminal con el ingreso de agua o forraje frío. ¿Cuáles son las funciones de la masticación y de la salivación en el proceso de la digestión en rumiantes? La masticación. Su función es mezclar los alimentos con la saliva, reducir el tamaño, incrementar la solubilización de nutrientes disponibles dentro de los alimentos para formar un bolo para ser tragado. La salivación. Agregar agua al contenido del rumen para diluir los ácidos y ayudar el flujo de partículas fuera y dentro del retículo rumen. Ayuda a los amortiguadores del rumen a tener un ambiente sano. Lubrica los alimentos para formar un bolo. Proveer algunos nutrientes a los microbios ruminales. Nitrógeno disponible en forma de urea, minerales como fosfatos, magnesio y cloro. Tener propiedades antiespumosas. La mucosina es un componente de la saliva que ayuda a prevenir la hinchazón. ¿Qué factores afectan el número y la naturaleza de las diferentes poblaciones de microorganismos que habitan en el rumen? Los principales factores que afectan los microorganismos es la disponibilidad de carbohidratos, proteína degradable, la grasa y el pH ruminal. ¿Cuál es la función principal del proceso de rumia? La rumia es una función de vital importancia para que la digestión de alimentos se lleve a cabo. Es cuando el bolo regresa a la boca para ser procesado nuevamente. El líquido y las partículas pequeñas que contiene el bolo se exprimen en la boca e inmediatamente se refragan. Las partículas más grandes se remastican de 50 a 60 segundos antes de que se traguen de nuevo. La función principal de la rumia es incrementar la producción de saliva y reducir el tamaño de las partículas. Muchas gracias.